nosotros queremos saludar a todos los hermanos que están en las iglesias, en los Manaíms, aquí en Brasil y también en otras regiones en el exterior. Saludamos en especial a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, con la paz del Señor Jesús. Vamos a dar inicio a este encuentro, invitando a todos los hermanos a estar de rodillas delante del Señor. Nosotros clamamos, Señor, por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. Aquí estamos, delante del Señor, para pedir perdón, el renuevo en la comunión, porque sabemos que esta convocación vino del Señor. Y sabemos que la enseñanza especial el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Visita nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Nosotros clamamos en nombre del Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento? Glória a Jesus. Aleluia. As irmãs. Glória a Jesus.
Jesus. Aleluia. Todos. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus me transporta, sonhos celestiais, minha vida transborda de paz, me faz descansar em teu lindo jardim, entre os lírios te adoro, Senhor. Entre os lírios, em teu lindo jardim, Jesus me transporta ao céu. Renova minha força, se fraco eu estou, em ti rejubilo, Senhor. Nosotros saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Nosotros estamos en un encuentro de jóvenes con presencia de adolescentes que está siendo transmitido para Brasil y para algunos lugares del exterior. Nuestro asunto, primer asunto, es ¿a quién enviaré? Invito a los hermanos para leer conmigo, para que podamos leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo número 8. Después de la lectura, si pudiesen mantener marcada la palabra, vamos a volver para comentar algunos versos de la palabra. Y la palabra del Señor dice así. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Jesús. El profeta Isaías fue llamado para anunciar la palabra a Israel, que estaba completamente desviado de la presencia del Señor. Ese cuadro, esa situación de desvío, es mostrado en la palabra del Señor. Recordamos que aquellos que están en la presencia del Señor y se desvían, este acto se llama apostatar. Entonces usted se desvió, apostató, negó aquello que usted un día creyó. Ahora, herejía es doctrina falsa. Entonces, evidentemente, si usted apostata, va a partir para la herejía, para aquello que es falso, porque la única verdad es la palabra del Señor. El único evangelio de salvación es que Jesús murió por nuestros pecados. Lo que está fuera de eso es herejía, ¿no es verdad? Entonces, este proceso de desviación de la presencia del Señor ya comenzó temprano. El adversario, él viene atacando para implantar doctrinas falsas o doctrinas
de herejía, para desviar o para no permitir que la persona encuentre la verdad. Entonces Israel se encontraba así. El Señor preparó a Isaías para esto. Estamos hablando de esto porque muchos de nosotros aquí se sienten sin preparación para ejecutar la obra del Señor. No, Isaías se sentía con preparación. Entonces Dios lo preparó y él se colocó a disposición del Señor para realizar su obra. Vamos a comenzar mostrando en la palabra algunos pocos tipos para mostrar de cómo esa desviación de la presencia del Señor, de la palabra del Señor, comenzó a entrar en la vida del pueblo de Dios. Comenzó antes de Israel existir. Pero los ejemplos nuestros envuelven la vida del pueblo de Israel. El desvío espiritual. En el llamado de Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el versículo anterior, que nadie necesita abrir, él hace una lamentación. Él es inspirado por el Señor y hace una lamentación. Él dijo así, el Señor diciendo así: mi amado tiene una viña, la viña del Señor, refiriéndose al pueblo del Señor. Cercó esta viña, limpió las piedras, plantó excelentes uvas y edificó en medio de ella una torre. Y también construyó un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y aquí el Señor trae una lamentación. Hice todo lo que podía por mi pueblo, pero mi pueblo se desvió de mí. Ahora vamos a entrar en los tipos. El primero de ellos, el primer tipo del cual vamos a hablar, es Esaú. Muchas gracias. Aquí está, Esaú. Israel todavía sería formado, y Esaú, acompañen conmigo, Abraham, Isaac y Esaú. Abraham, Isaac y Esaú. Ya se desvió. Esaú ya se desvió. ¿Qué sucedió con él? Él fue criado con la palabra. Y él apostató en realidad. Él fue criado en la palabra. Sus padres eran siervos de Dios, estaban cercados de las bendiciones de Dios, conocían las profecías. Pero ¿qué sucedió con Esaú? Esaú se mezcló con la tierra de Canaán. Se casó con mujeres cananeas. Absorbió costumbres de la tierra y despreció las costumbres del Señor. Hay mucha gente que está haciendo eso. Vale la pena recordar que así que el siervo sale de adolescente y va comenzando a quedar joven, brotan varias cosas en su mente. Quedan animados con el mundo y no saben que el adversario preparó en el mundo para absorberlos, y comienzan a absorber las doctrinas mundanas, olvidando que quien quiere lo mejor para él son sus padres, a quienes ellos desprecian. Esaú despreció las enseñanzas de Rebeca, su madre, la enseñanza de Isaac, y se mezcló, se envolvió con las costumbres de la tierra de Canaán. En un determinado momento, su hermano gemelo tenía una profecía de Dios sobre él, que era Jacob. Llegó con hambre, ofreció un manjar y dijo que cambiaba por el derecho de la primogenitura. Porque ¿qué era el derecho de la primogenitura? El primogénito era el hijo que nació primero. Eran gemelos, pero Esaú nació primero. Quería heredar los bienes y las bendiciones celestiales también. Entonces la bendición de Abraham, que pasó para Isaac, estaba sobre Esaú. Mas él, como estaba envuelto con doctrinas más modernas de la tierra de Canaán, él no dio ningún valor a la primogenitura. No consideró que la primogenitura era algo serio, que la obra de Dios era algo serio en su vida, y cambió, como si aquello fuese algo que no iba a suceder. Y Dios vio el cambio. Él despreció su primogenitura. Él despreció las bendiciones de Dios. Y la bendición fue para Jacob, su hermano. Aquí tiene un pasaje que cuando Jacob
entra en la presencia de su padre Isaac. En esa altura él ya era anciano, ya no miraba bien. Las personas que no miran, ellas palpan. Entonces Rebeca, que conocía la profecía al respecto del otro hijo, sabía que la primogenitura, la bendición de Dios estaba sobre Jacob, colocó la piel de un cabrito en las manos y en el cuello, que eran las dos partes que estaban expuestas, ropas largas, barba. E Isaac, cuando Jacob se aproximó, la primera cosa que tocó y tomó sus manos, porque Esaú tenía unas manos velludas. Esaú significa peludo, velludo. Y cuando él palpó, él habló, debe ser Esaú. Mas en realidad estaba diciendo así, debe ser el primogénito. Y bendijo a Jacob con todas las bendiciones. ¿Qué nos hace ser aceptados como primogénitos en la presencia de Dios? El poder de la sangre de Jesús, que nos redimió, simbolizado por la piel del cabrito. Entonces Esaú despreció la primogenitura, despreció las bendiciones de Dios. Y esa doctrina de transformar las cosas de Dios en cosas mundanas penetró en la vida de Israel. El Señor mostrando también a través de esto que la bendición de Dios no es hereditaria, no pasa de padre para hijo. La bendición es una obra que Dios ejecuta en la vida de cada uno. Cada uno tiene su responsabilidad con el Señor. Hijo de pastor no es pastor. ¿Sabían de eso? No pasa de padre para hijo. Cada uno tiene su experiencia con el Señor. La bendición estaba con Jacob, no estaba con Esaú. Y ese tipo de entendimiento de derechos hereditarios, porque mi padre yo heredé la iglesia de mi padre, cosas de ese tipo de cosas entró en la iglesia. Y eso vino durante siglos. Las personas sin la bendición del Espíritu Santo al frente de la iglesia. Ahora viene la pregunta. La pregunta para Isaías fue: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Viene la primera pregunta para los hermanos. Esaú está listo para ser enviado. No está. La doctrina que él tenía, aquello que él pensaba, aquello que él entendía como obra de Dios, es apropiado para ser enviado. Él no tenía ninguna condición de ser enviado. Él no tenía la preparación suficiente para ser enviado. Mas esa doctrina entró y varias otras más. El segundo tipo sobre quien vamos a hablar, tal vez muchos aquí no conozcan. La congregación de Coré, Datán y Abiram. Para explicar mejor, el pueblo en el desierto, Moisés al frente, las 12 tribus de Israel. El sacerdocio estaba en la casa de Aarón, en la tribu de Leví y en la casa de Aarón, porque Leví tenía varios hijos. En la casa de Aarón estaba el sacerdocio. Y Aarón es descendencia de Coat. Y Coré era descendiente de Coat, de la tribu sacerdotal. Solo que él no estaba ejerciendo el sacerdocio como Aarón, que era el sumo sacerdote o el sacerdote jefe. Y Moisés estaba al frente del pueblo. Entonces, después que el pueblo estaba liberado de la esclavitud, cuando viene la esclavitud, mas eran esclavos en Egipto. Eran mandados con servicios forzados, trabajos forzados. Ahora estaban libres en el desierto y con muchos bienes ya. Un pueblo formado, casi cerca de 2 millones de personas. Entonces, cuando Datán, Coré, juntamente con Datán y Abiram, que eran de otra tribu, ellos vieron aquello. Ellos tuvieron la ambición de tener la lideranza del pueblo, el liderazgo del pueblo. Ellos dijeron: ¿por qué Moisés y Aarón están sobre el pueblo? Porque ellos son príncipes. ¿Quién colocó a ellos como príncipes sobre nosotros? O sea, como gobernantes sobre nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos ser también? Mas en Egipto,
Nadie decía una palabra. Quien liberó fue el Señor. Y el llamado de Moisés es el llamado de Dios para cualquier persona. El llamado de Dios, él venía acompañado de señales. Los hermanos recuerdan cómo Moisés fue llamado. La primera cosa fue librado de la muerte, porque los niños eran colocados para morir. El primer acto de Dios fue sacarlo de la muerte. El segundo acto de Dios, él vivió en la nobleza de Egipto. Pero cuando vio a un hermano ser maltratado, él recordó, y el que estaba vivo en su corazón, la obra de Dios. Y él recibió de su madre, que lo crió. Después Dios lo llamó. Cuando él fue delante de Faraón, hizo señales. Él abrió el mar rojo. Solo que Coré, Datán y Abiram olvidaron esto. Ahora el pueblo ya estaba formado. Ahora era un gran pueblo. Ellos querían ser líderes de ese pueblo. Se olvidaron que para servir en el pueblo del Señor no es como ser líder de un negocio, de una nación o algún otro asunto. Allí estaba el pueblo de Dios. Para realizar cualquier obra al frente del pueblo de Dios, necesita una cosa llamada unción de Dios, que fue lo que Dios dio a Moisés y no a ellos. Cuando ellos se levantaron, voy a simplificar, voy a resumir, el propio Señor se indignó con ellos, con esa congregación. Mandó que todos se separasen de la tienda. Y la tienda de ellos fue tragado por la tierra, con todos sus hijos. Los hermanos vean cómo el Señor dio importancia, cómo el Señor se inclinó sobre ese tipo de cosas, cómo era una doctrina extraña. Pregunta a los hermanos aquí, vemos eso hoy. Deseo de uno entrar al frente de otro, deseo de liderazgo, olvidando cómo los antecedentes, cómo esa persona vino a parar a ese lugar, cómo Dios colocó al pastor en su iglesia. Usted necesita conocer cómo Dios hizo eso, cómo el Señor colocó a alguien al frente de algún sector de la iglesia. Eso tiene antecedentes de parte del Señor con señales y maravillas. No es de cualquier forma, mas ellos querían entrar de cualquier forma. Esa doctrina perpetúa hasta hoy. Pregunta a los hermanos, ¿a quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Coré, Datán y Abiram. ¿Tienen condición? En la obra de Dios no. En la obra de Dios no. Afuera sí hay mucho, pero en la obra de Dios no. Porque necesita una cosa llamada unción. Y ellos no están preparados para ser enviados. Y el tercer tipo que vamos a mencionar es Balaam, profeta de Dios. Profeta de Dios. Profetizaba en nombre del Señor. Balac, que era el rey de los medianitas, un gran pueblo, vio a Israel saliendo y combatiendo y venciendo a todos delante. Todos los que encontraba por delante. Entonces llamaron a Balaam para hacer alguna cosa, para deshacer esa victoria de Israel. En la cabeza de ellos estaba eso. Un pueblo supersticioso, un pueblo que no conocía al Señor, que hacía, vamos a decir así, por ese tipo de actos, por adivinaciones. Tenemos que hacer alguna cosa, usar un profeta para deshacer eso que Dios está haciendo. Para Dios sacar la victoria y dar la victoria a nosotros. Y mandó mensajeros en la casa de Balaam, que estaba a cierta distancia. Los mensajeros llegaron con premios, con regalos. Llegaron con sus ofrendas de parte de Balac. Balac llenó la mano de los mensajeros para convencer a Balaam con premios, con regalos. Balaam vio los regalos, pidió que ellos quedasen en su casa. Y el Señor le dijo, ¿quiénes son esos que están en tu casa? Como si dijese, ¿tú no sabes que tú ni debías permitir que esas personas entren aquí? Y los despidió. Balac mandó otros mensajeros más nobles que los primeros con regalos mayores. Balaam, él quería servir a Dios, pero quedó loco con los premios, con los regalos. Enloqueció con los regalos.
durmieron de nuevo allá. Y el Señor le dijo: si ellos vinieron a llamarte, entonces ve. Porque el profeta no servía nada hablar con él. En medio del camino, él pasando por una vereda que era como un corredor así, con árboles al lado, el ángel del Señor que estaba con la espada desenvainada delante de él. Y él no lo vio, pero el asno vio. Pero la asna vio. Y como no teniendo pasar, la asna se bajó y él golpeó el asno. Y el asno, él empezó a hablar, Dios empezó a usar al asno para hablar. No soy tu asno, que hace tanto tiempo tú cabalgas sobre mí. Ahí el Señor abrió los ojos y él vio el ángel. El Señor se mostraba la incoherencia del profeta que, deseando recursos materiales, él quedó loco, él quedó fuera de sí, él perdió la bendición, perdió la unción, perdió la visión. El asno miraba y el asno miraba y ella no miraba más. Estamos viendo eso suceder. Paga tanto que yo te bendigo. Es una doctrina que entró también. Ahora, como obra de Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? El Señor podía enviar a Balaam. Puede enviar a quien Balaam representa. Ese tipo de doctrina falsa. No. Tuvo otra época aún. Ahora no estoy hablando más de tipo, estoy hablando de época. Ahora, dentro de Israel, un poco antes del profeta Isaías, ¿quién vivió una situación de gran desviación de Israel? Fue el profeta Elías. Después que él mató a los profetas de Baal, solo sobró él como profeta. Y Jezabel mató a todos los profetas. Jezabel fue la esposa de un rey de Israel, el rey Acab. Y Jezabel era una mujer del pueblo sidonio y era idólatra. Ella no se desvió de nada. Ella ya era. Y adoraba a Baal. Entonces quiso cortar la cabeza del profeta Elías, que huyó al desierto. Todo el pueblo de Israel se desvió del Señor. Ahora, el profeta Isaías enfrentaba una situación igual, una situación idéntica. Todo el pueblo desviado. Y el Señor hace el llamado. Ahora vamos a entrar en el profeta Isaías. Hemos hecho este preámbulo, estos antecedentes, contando esta historia, que ahora, la parte que nos interesa. La palabra dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sus faldas, su comitiva, o sea, el templo estaba lleno de ángeles del Señor. Los serafines, que son ángeles especiales, estaban encima de él. Cada uno tenía 6 alas. 3 y 3, 6 alas. 3 pares de alas. Cada uno de ellos. Con 2 cubrían sus rostros. Con dos alas cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Estamos viendo aquí las desviaciones, mas la tierra está llena de la gloria del Señor, para aquellos que quieren andar en su presencia. Los quiciales de las puertas, que en realidad eran portones grandes, el conjunto de puertas, se movieron, se estremecieron con la voz del Señor. Y la casa se llenó de humo. Entonces Isaías dijo a sí mismo: ay de mí, que soy muerto, porque soy, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Él quedó apavorado delante del culto. Era un culto que estaba participando.
quedó apavorado delante de las cosas y pensó morir. Yo vi la gloria del Señor aquí, yo voy a perecer, voy a morir. Entonces uno de los ángeles, uno de los serafines, voló para mí, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, como un alicate, y con ella tocó mi boca, con la brasa tocó la boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El profeta respondió: heme aquí, envíame a mí. Isaías participó de un culto grandioso, maravilloso, en el templo del Señor. Entró allá adentro en visiones. Él vio la comitiva. El templo se estremeció con la presencia del Señor. El templo se llenó de humo. Y los serafines con sus alas. Ahora miren el culto que participaba. Vamos a ver cómo era el culto de que él participaba. Él primero vio el culto, los ángeles llenar el templo, vio los serafines. 2 cubrían sus rostros, o sea, temor. Cuando usted entra en la presencia del Señor, una cosa que es necesaria es tener temor de Dios. Con 2 cubrían sus pies, o sea, reverencia. Guarda tu pie cuando entrares en la casa del Señor. Si entra, vamos a decir así, en el shopping puede entrar pateando, en la casa del Señor no. En el shopping sí, en la casa del Señor no. Si el Señor está presente, guarda tu pie de entrar, porque el lugar es santo. La casa del Señor es un lugar santo. Y con 2 volaban, o sea, la comunión habla de las cosas altas. Ya no estaba más en la tierra, ya estaba volando. Las cosas altas. E Isaías, entonces estamos viendo lo siguiente. La primera cosa, murió el rey Usías. ¿Por qué la palabra dice que él tuvo esa visión cuando murió el rey Usías? Porque los reyes de Israel impedían al profeta profetizar. Y si profetizaba, como sucedió con Jeremías, él fue colocado muchas veces en la prisión, con pan y agua, porque hablaba que el rey no quería oír. Mas era lo que el Señor estaba diciendo, él profetizó. Entonces aquí estaban impedidos, mas cuando el rey murió, él tuvo la visión. Entonces, la primera cosa que necesita suceder para participar de un culto maravilloso como este, la primera cosa es, el rey que está dentro de usted necesita morir. Su yo, su pensamiento, su entendimiento, su razón, no la razón de Dios. La primera cosa necesita morir. La segunda cosa, después de esto, él vio la gloria de Dios. Él vio aquella grandeza, toda aquella grandeza. Y enseguida, él tuvo temor de morir porque vio la gloria del Señor. Entonces, los hermanos están viendo que esos serafines, ellos ministraban también la remisión. Ellos hacían un acto de ministración glorificando. Todo llamaba la atención para la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Ellos proclamaban la santidad de Dios. Mas ellos tocaron en los labios de tal forma que el pecado de Isaías fue purificado. Como hombre fue purificado y preparado para la obra que Dios tenía para él. Solo después que la brasa viva, que el carbón encendido tocó sus labios, es que él oyó la voz del Señor. Entonces vean los hermanos, los pasos. El rey murió. Murió aquello que te está perjudicando, tus razones. Segundo, él vio. Tercero, su pecado fue perdonado. Por último, él oyó la voz del Señor. Hay muchas voces del mundo, los hermanos ya saben de eso. Y hay voces que se oyen cuando se presta atención. Los hermanos están percibiendo que hay un olor tocando. A veces ni percibimos, ¿no es verdad? Usted no oye el son del viento en las hojas de los árboles. A veces el oído de su mamá oye a su niño allá afuera. Entonces hay sonidos que nosotros hacemos un esfuerzo y comenzamos a oír. Por ejemplo, ¿cuál instrumento está tocando?
¿Cuál? Teclado. ¿No es verdad? Puede cambiar otro. ¿Cuál es el sonido ahora? Los hermanos están oyendo bien. Entonces hay muchos sonidos. Uno más. ¿Cuál es el instrumento? Flauta. Muy bien. Entonces, a veces nos esforzamos y comenzamos a oír sonidos. Mas para oír la voz del Señor es necesario santidad. Tenemos un Dios que habla y que quiere hablar a su pueblo. Nuestro Dios quiere manifestar a su pueblo. Mas es necesario estar en la posición de Isaías para oír la voz del Señor. Todos quieren oír la voz del Señor aquí. Mas necesitamos estar en un culto, como el de Isaías, en un culto donde todo es santo. Pregunta: ¿está siendo así nuestro grupo de intercesión? ¿Está siendo así nuestro grupo de alabanza? ¿Está siendo así el grupo de señoras? Los grupos de asistencia. ¿Está sucediendo esto? Tenemos una necesidad de oír la voz del Señor. Entonces necesitamos entrar en ese proceso para entrar en ese culto maravilloso con el Señor. Entonces a partir de ahí, murió lo que perjudicaba. Él vio la gloria de Dios. Su pecado fue perdonado. Y él oyó la voz del Señor, que es una cosa muy difícil. Nosotros oímos muchos sonidos, sabemos distinguir los sonidos. ¿Están escuchando los pájaros? Prestamos atención, pero oír la voz del Señor solo con santidad. Y nosotros deseamos oír la voz de nuestro Dios. A partir de ahí, el profeta Isaías estaba preparado. Entonces vino la pregunta para los hermanos: ¿a quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? ¿El Señor puede enviar a Isaías? Puede. Puede, porque tiene mensaje que es el mensaje de Dios, que va a llevar a la salvación, que va a llevar la palabra del Señor para conocimiento de aquellos que no conocen la obra de Dios. Y la palabra del Señor, ella trae salvación, porque en el momento que habla, los ángeles de Dios van a estar operando para confirmar la obra que Dios quiere realizar. Normalmente, los siervos no piensan que están preparados como Isaías no pensaba que estaba preparado. Él no se creía en condición de ejecutar la obra de Dios. Y si preguntamos aquí, muchos van a decir que no están en condición. Yo fui pastor de una iglesia que en medio del culto, en el culto al mediodía, un teléfono sonó. Un obrero atendió. Una persona enferma en el hospital, pidiendo a alguien para orar, buscando al pastor que no estaba en la iglesia. Buscó al diácono que no tenía ninguna iglesia. Buscó un obrero que no estaba en la iglesia tampoco. Ahí él desconfió que él podía ir. Ahí él fue, oró y el Señor sanó. Entonces, para terminar nuestra clase, vamos a hacer una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Los hermanos recibieron perdón de los pecados, bautismo con el Espíritu Santo, están dentro de una iglesia estructurada, participando de los seminarios, y tiene un pueblo perdido allá afuera. A nuestro alrededor hay un número grande de personas que no tienen salvación. El Señor quiere enviarlo. Quiere. No quiero hablar nada diciendo que el Señor tiene que decir. El Señor está diciendo en su palabra: ¿a quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? El Señor puede enviarte. Usted está en condición de ser enviado. ¿A quién enviaré? Pueden decir conmigo: heme aquí, envíame a mí. Y que el Señor pueda enviar. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Jesus. Alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Não, fica aqui. Os anjos voavam sobre o seu trono, cobriam o rosto e os pés, uns aos outros clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Então disse eu: sou um homem impuro, e os meus olhos viram A igreja de pé. o Senhor dos exércitos. Pode ir entrando. Glória a Jesus. Meus lábios foram tocados, meu pecado foi perdoado, e ouvi a voz do Senhor. Aquele dia vem, faze por nós, disse eu, eis aqui, envia-me a mim. Aquele dia vem, faze por nós, disse eu, eis aqui, envia-me a mim. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Glória Senhor. a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nuestro Dios, adoramos tu nombre. Te glorificamos, Señor, porque el Señor ha preparado siervos y siervas, adolescentes, jóvenes, para ser enviados. Glória a Jesus. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos da osadía Glória a de Jesus. dizermos: y decir, heme aquí, envíame a mí. envia-me a mim. Recibe, Señor, nuestra adoración, en nombre del Señor Jesús. A todos aquellos hermanos que